Hola, ¿qué tal a todos? Este grupo de trabajo está conformado por Laura Meneses, Johnny Londoño y mi persona, Diego Carvajal. Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira y actualmente cursamos noveno semestre de Ingeniería Electrónica. El proyecto a continuación está a cargo de la asignatura Sistemas Digitales 4, dictada por el docente Arley Bejarano. El proyecto a desarrollar se basa en controlar la velocidad de un motor DC mediante PWM, utilizando las salidas de la BeagleBone Black. También se debe leer el voltaje que arroja un sensor de temperatura mediante las entradas ADC y relacionarlo con la variación del ancho de pulso. Bueno, explicando ya más a profundidad el proyecto, lo que se quiere es controlar principalmente la velocidad de un motor. Eso se va a hacer por medio de PWM salido de uno de los pines de la BeagleBone, y este ancho de pulso va a estar relacionado, o sea, la variación de ancho de pulso va a estar relacionada con el cambio de temperatura sensado por un sensor, en este caso el LM35. También va a haber una serie de LEDs que va a indicar, por decirlo así, la intensidad y velocidad del motor desde un nivel bajo, intermedio y alto. Ya teniendo en cuenta las conexiones, acá hemos conectado un amplificador operacional conectado en una configuración llamada limitador en paralelo básico. Este limitador lo que va a hacer es saturar a un voltaje determinado, ya que las entradas ADC de la Beagle no soportan más de 1.8 volts. Si supera este voltaje puede dañar la Beagle, entonces se quiere hacer como un recorte de voltaje. En este caso el recorte va a estar dado a 1.3 voltios, teniendo en cuenta la fórmula de este limitador, que utiliza un diodo en paralelo con la resistencia de realimentación. La resistencia de realimentación va a ser de 560 ohms y la resistencia que va a estar a la entrada del pin inversor va a ser de 1K. Este voltaje de recorte va a ser negativo, por eso es que se necesita una etapa inversora con otro amplificador operacional. Cabe aclarar que el sensor va a estar conectado directamente a la primera etapa del recortador. Este sensor, según el datasheet, puede sensar desde 0 hasta 150 grados centígrados, teniendo así por cada grado centígrado 10 milivoltios a la salida. O sea que en teoría, cuando sensa 150 grados centígrados va a haber 1.5 volts. Pero pues en la práctica se hicieron pruebas y fácilmente el sensor puede llegar a entregar a más de 2 volts. Esto es peligroso para la Beagle, por eso es que se hace la etapa de recorte. Para la conexión del motor se tiene en cuenta un puente H que tiene una entrada habilitadora para poder conectar la señal de PWM sacada de la Beagle. También se tienen acá una serie de LEDs, como he dicho anteriormente, el verde para un nivel bajo, una intensidad baja de velocidad, el amarillo para una intensidad media y el rojo para el tope de velocidad según el PWM. Bueno, para la clase GPIO se tienen en primer lugar dos atributos. El primero de ellos es el pin, que definirá el número del pin que estamos usando, y también el estado, que nos indica si es una entrada o es una salida. Tenemos además dos constructores, el primero el vacío, que se inicia por defecto, y el constructor GPIO, que contiene el número del pin y el estado que queremos. Y como métodos tenemos leer, escribir, que lo que hace es decirle que nos dé a la salida el pin que se definió anteriormente,
pues que nos dé a la salida un estado lógico 1 o 0. El método setPin es para cambiar en el objeto el número del pin que estamos usando. El getPin nos da como el pin que estamos utilizando, el número del pin, y setEstado nos permite cambiar el estado, es decir, de entrada a salida o viceversa. Y por último, getEstado, que nos permite obtener el estado del pin que se definió en el objeto. Entonces, para este punto CPP, GPIO.cpp, tenemos en primer lugar la definición de las librerías, incluyendo el GPIO.h que acabamos de explicar. Y aquí básicamente vamos a definir lo que hacen los métodos que anteriormente declaramos en el punto H. Primero tenemos el constructor vacío, que define un pin por defecto y lo pone como salida. Aquí enviamos a la carpeta o a la dirección pues del GPIO el estado y el número del pin. El otro método es el GPIO, ahora con dos parámetros, pin y estado. Y aquí lo que se hace es decirle al pin número tal que lo ponga en el estado que le voy a enviar. El método escribir coge el pin que definimos y le envía el estado que ahora estoy ingresando. Es decir, si quiero que tenga un estado alto 1 o bajo 0 en la salida. Y el método leer es prácticamente igual que el escribir, a diferencia que ahora no le entrego el parámetro, sino que hago la lectura de ese pin. Y el método set, que es para cambiar el pin que usábamos, get para pedir que se está usando, y el GPIO set y get, como hace un momento ya lo explicaba. Ahora, para la clase ADC, la del conversor análogo digital, necesitamos únicamente un atributo que es el pin que vamos a utilizar. Y tenemos un constructor vacío que se define por defecto, otro constructor que tiene como parámetro de entrada la definición del pin que vamos a utilizar, es decir, una de las entradas analógicas de la Beagle. Y tenemos dos métodos, el primero para leer el RAW tal cual lo entrega la Beagle, y el otro ya para el voltaje que estaría leyendo tras una normalización. Aquí tenemos el punto CPP de la clase ADC. En primer lugar tenemos las librerías junto al ADC.h, el constructor vacío que se inicia por defecto con la entrada analógica 0, después el otro constructor cuyo parámetro de entrada es el pin que nosotros definimos. Una vez definido el pin que vamos a utilizar, procedemos con el otro método leer a hacer la lectura del RAW. Entonces tenemos la dirección del pin que vamos a leer y pues que ya está declarado, y estamos retornando también dicho valor de la lectura. Ahora, para leer el voltaje como tal utilizamos el mismo método, esto aprovechando el puntero dis, y entonces definimos dos variables R y Rn con las que realizaremos la conversión del RAW al voltaje. En R guardamos el valor RAW que está retornando el método leer al que apunta el puntero dis. Y aquí en Rn tenemos que, sabiendo que el valor máximo es 1.8, eso lo multiplicamos por el RAW de la lectura del método anterior y lo dividimos sobre la resolución máxima, que es 4096, y así tenemos ya normalizado el valor. Entonces nos retorna finalmente el valor del voltaje que está leyendo el conversor análogo digital. Para explicar el PWM de la Beagle, vamos a ingresar a su carpeta mediante los siguientes comandos.
Ya ingresando a la carpeta, vamos a ver los diferentes módulos de PWM que contiene la Beagle y nos damos cuenta que pues son varios. En este caso vamos a ingresar al 1.2.1. Ya habiendo ingresado a este módulo, queremos ver los parámetros que se tienen que tener en cuenta para poder hacer funcionar el PWM. Y vemos que pues son varios, pero nosotros nos vamos a centrar en lo que es el periodo, el ciclo de trabajo y también la habilitación. En este caso vamos a hacer una prueba definiendo los parámetros y pidiéndolos para ver si se cumple que nos retorne este valor. Entonces en este caso vamos a ingresar un periodo. Hay que tener en cuenta que las unidades del periodo en este caso son nanosegundos. Entonces pues lo que comúnmente se quiere ingresar es una frecuencia, no un periodo. Entonces digamos que vamos a ingresar una frecuencia, una señal de una frecuencia de 1 kHz. El periodo sería el inverso de la frecuencia y tenemos que en nanosegundos sería 1.000.000 de nanosegundos. Entonces vamos a ingresar 1.000.000 y lo vamos a asignar a el parámetro periodo. Bueno, al igual que el periodo vamos a ingresar también un ciclo de trabajo. Si el periodo es 1.000.000 de nanosegundos y queremos un ciclo de trabajo del 50%, entonces sería la mitad. Entonces vamos a ingresar y vamos a habilitar el PWM mediante un 1. Bueno, ya ingresamos los valores, vamos a pedirlos para ver si se guardaron. Como vemos, el periodo sí quedó guardado, nos arroja que es 1.000.000 de nanosegundos. Lo mismo pasa con el ciclo de trabajo. Y lo mismo pasa con el habilitador. Bueno, vamos a desactivar el PWM por ahora. Listo. Bueno, ya habiendo hecho una prueba con la carpeta como tal del PWM, pues cabe aclarar una situación que tuvimos, y es que pues no nos salía la señal de PWM por el pin de la Beagle. Entonces para esto tuvimos que ir a la dirección de la Beagle acá en el navegador, y en el apartado de Motors, acá en esta sección, damos doble clic y le damos Run, y pues esperamos un momento, y ya con eso ya podemos hacer funcionar el PWM. Bueno, como punto de aclaración para este proyecto y este tipo de aplicaciones, es bueno y se hace más fácil trabajar con cabeceras, ya que estas contienen toda la programación pertinente para que
en el código principal de la aplicación simplemente se va a llamar los objetos junto con los parámetros que se necesitan. Entonces en este caso vamos a ver el punto H y el punto CPP de la cabecera y de la clase. Bueno, entonces en este caso vamos a ingresar a la carpeta donde tenemos todos los proyectos. Y acá vamos a ver los proyectos que tenemos. Vemos que tenemos pues varios proyectos. En este caso vamos a ingresar al punto H del PWM 1. Entonces y acá en este lado vamos a ingresar para ver el PWM1.cpp. Listo. Como vemos acá en el lado izquierdo de la pantalla, tenemos una clase llamada PWM donde tenemos unos atributos. Los atributos, como dijimos anteriormente, los principales y los que vamos a usar va a ser el ciclo de trabajo, el periodo y el habilitador, ¿cierto? También tenemos unos constructores. Un constructor vacío que me inicializa todos los parámetros en 0, y tenemos un constructor que depende como primer lugar el ciclo y después el periodo. Ya podemos utilizarlos para poder ingresarlos. También tenemos unos métodos que dependen de estos constructores. Entonces tenemos el método ciclo útil, el periodo, el habilitador y también los que nos permiten hacer los cambios y los que nos permiten pedir esos parámetros. Como vemos acá en el lado derecho de la pantalla, ya tenemos el punto CPP donde vamos a incluir el punto H que hablamos anteriormente. Y acá ya vamos a empezar a hacer los constructores donde tenemos en cuenta que el PWM vacío va a tener pues todos los parámetros en 0 inicializados. Acá en esta sección ya vamos a tener en cuenta valores para lo que es el ciclo y el periodo. En este caso todavía tenemos el habilitador en 0 porque pues todavía no lo necesitamos habilitar. Hay que hacer una aclaración con el ciclo y el periodo, y es que el periodo va a estar dado en nanosegundos, pero como dijimos anteriormente queremos ingresar una frecuencia. Entonces para ello hacemos la multiplicación del dato que ingresemos por 1000 para que se traduzca en un valor que represente pues un periodo en nanosegundos. Lo mismo el ciclo vamos a ingresarlo en porcentajes o simplemente pues un número de 0 a 100, donde 100 es el 100%, 50 sería el 50% y 0 pues 0%. Vamos a multiplicarlo por 10.000 y así nos daría, digamos, la relación entre el periodo y el ciclo útil. Bueno, también podemos ver los constructores de habilitador, de ciclo útil y el periodo.
donde hace relación directa con la carpeta de PWM, y lo que hace es entrar a la carpeta y pues modificar ese parámetro. Y finalmente pues los constructores de cambio y también de pedir el valor. En este caso pues depende cada uno de su variable. Acá vamos a cambiar el ciclo útil, ciclo de trabajo, acá el periodo, acá vamos a cambiar el habilitador, y pues más adelante también vamos a pedir estos valores para poder tener constancia de que sí quedaron bien ingresados. Finalmente, este es el código principal. Tenemos en primer lugar las librerías incluyendo la GPIO, la ADC y PWM. Listo, inicialmente tenemos la declaración de dos variables, medir y T, para la temperatura y el valor del voltaje que vamos a utilizar. Tenemos la definición de tres objetos para las salidas de los LEDs en los pines 49, 112 y 115 del GPIO. Un objeto también para el PWM que tiene un ciclo de trabajo de 0 y una frecuencia de 1000 Hz. Y a continuación enviamos el periodo, ciclo de trabajo y una habilitación para que empiece ya pues a funcionar. Y enseguida la definición del pin para el ADC. Bueno, y ahora dentro de un ciclo infinito tenemos entonces que el objeto X que definimos para el ADC va a hacer leer UE para que nos entregue el voltaje que nos está leyendo el sensor de temperatura, que nos está entregando el sensor de temperatura, perdón. En T tenemos una relación de los grados y voltajes para que nos entregue el valor ya pues de los grados centígrados que nos está midiendo el sensor. Y seguido a esto imprimimos el voltaje, la lectura ADC y la temperatura. Ahora tenemos los ifs o los condicionales para que de acuerdo a esos rangos o valores se vayan encendiendo los LEDs. Por ejemplo, para el primero asignamos un estado lógico alto para el objeto A del GPIO, que sería la salida para el LED 1, es decir, el LED verde. Y los demás los ponemos en un estado lógico bajo, 0. Y además enviamos el ciclo de trabajo al motor, es decir, que va a empezar a girar un 35% de ciclo útil. Y de la misma manera se realizan los cambios para los demás condicionales. Bueno, como tal, pues aquí se puede visualizar el espacio que se usó para realizar las pruebas del proyecto de la asignatura Sistemas Digitales 4. Este proyecto básicamente nos pedía que por medio de la temperatura que sensáramos con un sensor, controláramos la iluminación de 3 LED y las revoluciones por minuto de un motor. Acá podemos observar entonces pues los elementos que utilizamos para llevar a cabo, digamos, una de las pruebas, lo que fue un portátil, la tarjeta BeagleBone Black, un osciloscopio, fuente DC y pues la parte, digamos, que circuital que constaba de una tapa de acondicionamiento, los 3 LED, sensor y motor. Entonces acá podemos observar que en tiempo real, por medio de la BeagleBone Black, estamos obteniendo datos. La columna de la izquierda son los valores de voltaje que está recibiendo la tarjeta desde la etapa de acondicionamiento, y los valores de la columna de la derecha es la temperatura en grados Celsius que está sensando en todo el tiempo el sensor, en este caso un LM35. Entonces, por ejemplo, el LED verde está encendido debido a que hay una temperatura suficiente para hacer que este LED encienda. El motor está apagado debido a que no hay todavía temperatura suficiente sobre el sensor para que se accione. En el osciloscopio se puede visualizar un ancho de pulso que está siendo generado de la BeagleBone Black por medio del código, y este pulso como tal, ancho de pulso, nos va a permitir accionar el motor.
A continuación se va a poder observar que sobre el sensor LM35 se acciona un encendedor y con el calor de la llama se aumenta ligeramente la temperatura. Esto va a ocasionar que entonces se encienda el motor, debido a que se puede visualizar que empezó a cambiar el ancho de pulso. Todo eso respecto a la temperatura que está alcanzando ya el LM35. También se puede observar que el LED naranja se enciende y finalmente también se encendió el LED rojo. Esos tres LEDs ya se encendieron debido a que en el código se tenía programado que a partir de 85 grados Celsius se encendiera el LED naranja y a partir de 195 grados Celsius se encendiera el LED rojo. También se puede visualizar que en el osciloscopio el ancho de pulso en ese caso prácticamente es una señal DC, debido a que es el ancho de pulso máximo que se puede generar desde la tarjeta y por lo tanto entonces las revoluciones por minuto en el motor van a ser máximas. Ahora se va a poder ver más adelante que disminuye el ancho de pulso. Esto es debido pues que la temperatura en el sensor está disminuyendo respecto a la temperatura ambiente, y también se puede observar que se apagó el LED rojo. Eso también pues es debido a que la temperatura del sensor está disminuyendo rápidamente. Se puede observar que el LED naranja parpadeó. Esto fue debido a que realizó una temperatura muy cercana al umbral de iluminación del LED naranja. Se puede percatar que en el osciloscopio en la pantalla el ancho de pulso disminuyó y también disminuyó como tal las revoluciones por minuto en el motor. Ahora más adelante se va a poder ver que de nuevo disminuyó el ancho de pulso, las revoluciones por minuto en el motor bajaron y ya se apagó como tal el LED naranja. Esto fue porque ya la temperatura en el sensor alcanzó valores que de acuerdo al código deberían hacer apagar también ya el LED naranja y hacer que las revoluciones en el motor disminuyan. Ahora se empieza a ver que tras un cierto lapso de tiempo el sensor ya registra valores de temperatura tan bajos que hacen que el motor empiece a detenerse ya demasiado. Ya inclusive se puede observar cada una de las aspas cuando está girando como tal el eje motor, y en el osciloscopio se puede observar que ya el ancho de pulso disminuyó al ancho de pulso que se tenía en un principio, con el cual se supone ya el motor debería entonces apagarse. Y pues en efecto se puede observar que ya el motor se detiene debido a que ya la temperatura no es suficiente para generar un ancho de pulso que lo accione a él y haga que se enciendan los LED. Y pues acá también se puede observar al lado derecho una fuente DC, la cual fue usada para alimentar la tapa de acondicionamiento, que se componía básicamente de un puente H, unos amplificadores operacionales para limitar un voltaje de salida a la Beagle Bone Black y como tal pues alimentar el LED, los LED, el sensor y el motor.